Buenas chicos, bienvenidos a otra pastilla de mi persona, el profesor Marco Espinos. Hoy, para seguir con la secuencia de los videos de ciclo celular, vamos a ver en realidad la segunda parte de meiosis, meiosis 2. Y también vamos a recordar lo que vimos hace varios videos, mitosis, la cantidad de cromosomas, la cantidad de cromatina. Cosas que te pueden ir en tu próximo examen de admisión. Veamos acá. Primero, tenemos que recordar que la mitosis y la meiosis son cosas muy diferentes. ¿Por qué? La mitosis, si bien es cierto que se da en células somáticas, es ecuacional. Es decir, el resultado va a ser que las células hijas sí tengan la misma cantidad de cromosomas que las células madres. Mientras que en la meiosis, no. En la meiosis, las células hijas van a tener la mitad de la cantidad de cromosomas de célula madre. Además, la mitosis y meiosis son tipos de división celular. La mitosis en células somáticas, en células de todo nuestro cuerpo, y la meiosis en células germinales o células sexuales. Veamos. Primero recordemos un poco de la mitosis para poder entrar de lleno a lo que es la vista general de la meiosis. Veamos. Tenemos acá una célula normal que entra a interfase. Tú debes recordar que la interfase tenía tres periodos: G1, S, G2. G1, crecimiento celular, síntesis de proteínas y enzimas necesarias para la replicación. S, ¿sí? S, replicación de ADN, es decir, duplicación de ADN, duplicación de cromatina. Y G2 eran síntesis, ¿qué? Síntesis de proteínas, de enzimas necesarias para la división celular. Entonces, una célula entra a interfase. Profe, yo pensé que cuando una célula entra a interfase, lo que sucede es lo siguiente. La cromatina se duplica. Si acá tenemos una hebra de rojito, acá tenemos dos hebras de rojito. Una hebra de azul, dos hebras de azul. Los centrosomas se duplican. Un centrosoma, dos centrosomas. Un centrosoma, dos centrosomas. Esta célula ha entrado a interfase y te sale este producto. Veamos. En esta célula tenemos 2N cantidad de cromosomas. 2N cantidad de cromosomas. Y 2C cantidad de cromatina. Y 2C cantidad de cromatina. Cuando ha entrado a interfase y ha terminado todos los tres periodos, sigue teniendo la misma cantidad de cromosomas, pero la cantidad de cromatina ha duplicado. ¿Por qué ha duplicado? Porque ha pasado por el periodo S. ¿Por qué? Por la duplicación de cromatina. Ahora, esta célula, al haber terminado interfase, puede entrar a una división celular, que debe de recordar que puede ser mitosis y meiosis. En este caso va a entrar a la mitosis. Tú debes recordar, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase. ¿Sí? Acá por cuestiones de espacio no te lo puse, pero tú sabes que esto es telofase. Tú sabes que en la profase se desintegra, ¿qué? Se desintegra la carioteca, la cromatina empieza a condensarse y los centrosomas van hacia los polos, ¿sí? Formando el uso acromático. En la metafase se da la máxima condensación de la cromatina, es decir, se ven los cromosomas, se puede hacer el estudio de laboratorio llamado cariotipo, y además los usos, ¿sí? El uso acromático se enlaza al cromosoma por el centrómero, ¿sí? Se forma también la placa ecuatorial. En la metafase, la máxima condensación de la cromatina. Se ven muy bien los cromosomas. Luego, en la anafase, hay una disyunción. Atento en este punto. En profase y metafase se mantenía un 2N cantidad de cromosomas y 4C cantidad de cromatina. En la anafase te puedes confundir. Mira acá, como ver una disyunción, como ver una separación, como ver una disyunción. Mira acá, ¿cuántos cromosomas había? Profe, había 1, 2. Dos cromosomas. En la anafase, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mira, acá habían dos y se decía 2N. Acá hay 1, 2, 3, 4. No va a ser 2N, será 4N. Será 4N. Y sigue 4C como cantidad de cromatina. Cuando hay una disyunción, separación, en la telofase, tú sabes que se vuelve a reorganizar la carioteca, ¿sí? Se vuelve a reorganizar la carioteca y se desorganiza la cromatina, ¿sí? Se desorganiza la cromatina. Profe,
En uno vamos a tener 2N y el otro 2N. ¿Por qué, profesor? Porque dos cromosomas van hacia arriba y 2 cromosomas van hacia abajo. 2 cromosomas van hacia arriba y 2 cromosomas van hacia abajo. De este 4N que teníamos, 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. Eso sucede en la telofase. Tú sabes, ya hemos estudiado, que viene de ¿qué? La citocinesis. Y te salen 2 células hijas. Mira, la célula hija tiene 2N de ¿qué? De cromosoma y 2C de cromatina. La otra tiene 2N de cromosoma, 2C de cromatina. Dime, ¿es o no igual a la madre? ¿Por qué es igual a la madre? Porque en la disyunción de este cromosoma doble ha salido ¿qué? Un cromosoma simple, un cromosoma simple. Un cromosoma simple, un cromosoma simple. La cantidad de cromosomas no varía. La cantidad de cromosomas no varía. De una madre que tiene 2N, salen 2 hijas que tienen 2N. ¿Sí? Eso sucede en la mitosis. Pero en la meiosis, que se da en células germinales, es un poco diferente. ¿Por qué, profesor? Primero, acá tenemos una célula que ya entra en interfase, ¿sí? Que entra en interfase. ¿Cómo sabe que usted, profesor, que entra en interfase? Porque tiene 4C de cromatina. 4C de cromatina. Se ha duplicado la cromatina. Por eso yo sé que ha entrado a interfase. Entonces, mira. Esa célula entra en interfase. Y va a entrar en la meiosis. ¿Por qué va a entrar en la meiosis? Porque es una célula germinal, una célula sexual. Primero va a entrar a la meiosis 1, que es llamada reduccional. Nosotros lo estudiamos en la pastilla anterior. ¿Por qué se llama reduccional? Porque de 2N de cromosomas va a N. ¿Sí? ¿Se acuerdan por fase 1, metafase 1, anafase 1, ¿sí? Telofase 1? ¿Te acuerdas? Que en la profase estaba leptonemo, cigoteno, ¿sí? ¿Se acuerdan? El crossing over. Ya lo hemos estudiado en la pastilla anterior. Entonces, ¿cuál es el resultado, profesor, de la meiosis 1? Te salían 2 células hijas con recombinación genética. ¿Sí? Con recombinación genética. Y además, estas células hijas eran haploides, ¿sí? ¿Te acuerdas que se formaba la doble placa ecuatorial? ¿Sí? Una ascendía y otra descendía. Es por eso que te salen haploides. Ahora, de esta célula diploide te salen células haploides. Estas células haploides van a entrar ¿qué? A la meiosis 2, que es muy parecido a la mitosis. Es ecuacional, ¿sí? Es ecuacional. La madre es N, las hijas son N. La cantidad de cromosomas se mantiene. Es ecuacional. Pero, profesor, para que entre de la meiosis 1 a la meiosis 2, ¿va de frente? No. Va a haber un pequeño espacio que se llama intercinesis. ¿Sí? Intercinesis es el pequeño espacio entre meiosis 1 y meiosis 2. La intercinesis, ¿qué sucede? Hay un crecimiento del volumen celular y una duplicación de los centrosomas. Profe, ¿se duplica el ADN? No, no se duplica el ADN en la intercinesis. Se duplica solamente los centrosomas. Profesor, ¿por qué quiero duplicar los centrosomas? Porque esto me va a posibilitar que yo pueda hacer la meiosis 2. Entonces, acá tenemos la célula, una célula que ha entrado en interfase, ya terminó interfase, ha entrado a meiosis 1. Reduccional. ¿Por qué ha entrado a meiosis? Porque es una célula germinal. Y te da como resultado 2 células haploides. De una célula diploide, 2 células haploides. Eso a la meiosis 1 que vimos en la pastilla anterior. Estas células haploides entran a la meiosis 2, que es ecuacional. Veamos, mira, vamos a verlo juntos. Tú sabes que hay recombinación genética. Ya hubo recombinación genética en meiosis 1. Acá tenemos la profase. Profase 2 porque es meiosis 2. Lo mismo, se desintegra la carioteca, ¿sí? Y cromatina empieza a condensarse. Los centrosomas van hacia los polos. ¿Sí? Formando el luso acromático. En la metafase 2 se da la placa ecuatorial. ¿Sí? La máxima condensación de la cromatina. En la anafase 2, escucha bien acá, la disyunción de las cromátides. Pero atento acá. Igual que vimos en la anafase 2, cuando yo separo, la cantidad de cromosomas se duplica. Porque mira, acá había un cromosoma, acá hay 1, 2.
Un cromosoma 1, 2. Se duplica. Por eso que la cantidad de cromosomas sería 2n. La cantidad de cromosomas sería 2n. Acá tenemos un cromosoma, acá ya tenemos 2. Acá ya tenemos 2. Profesor, ¿por qué en la anafase es importante esto? Porque un cromosoma asciende y uno desciende. Un cromosoma asciende y uno desciende. Lo cual en la telofase, cada cromosoma alrededor de cada cromosoma va a aparecer la carioteca. Su centrosoma se va a pegar cada uno, ¿sí? Va a estar al lado de cada uno. Y finalmente sea la citocinesis. ¿Para qué? Para que este telofase, ¿sí? En esta telofase sea la citocinesis y te salen dos células hijas. Acá tenemos la telofase, la citocinesis, dos células hijas. Entonces, de una célula haploide, te sale haploides. De un haploide, haploides. De una haploide, haploides. De una haploide, haploide. Por eso se llama ecuacional. De células haploides salen las células hijas que son haploides. Células hijas que son haploides. Como tú ves, es muy parecido que a la mitosis. Entonces, la meiosis, en general, de una célula diploide 2n, después de la meiosis 1, intercinesis, meiosis 2, te va a dar como resultado 4 células n, 4 células haploides. Profe, ¿y por qué es importante esto? Son gametos. ¿Gametos para qué? Para la fecundación. Bueno, chicos, espero que esta pastilla haya sido de tu agrado, que hayas entendido todo. Si tienes alguna duda, por favor, si tienes cualquier duda, déjala en la caja de comentarios de Classroom o en los grupos de WhatsApp del curso. Saben que con el profesor Cristian Bernal, Cristian Villanueva y mi persona, Marco Espinosa, estamos para ayudarte a por más tetrápodos